Rodríguez. Asambleísta, antes que empiece su intervención, asambleísta Pedro de la Cruz, le ruego que pase a presidir la sesión. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. La evolución y extensión de las relaciones personales, sociales, económicas, determinaron hace muchísimos años, cientos de años, el aparecimiento de los registros públicos como mecanismos de conservación del valor de la identidad y de la propiedad. En el Ecuador, para citar un ejemplo, en 1900, la Revolución Liberal, el viejo luchador crea el registro civil, encargada de la conservación y el registro de la identidad y el estado civil de las personas. Hasta Eloy Alfaro, la identidad estaba en los libros y en los despachos de las parroquias religiosas. Si para un Estado moderno, a principios del siglo XX, era inconcebible que la información esté desperdigada, hoy, 100 años después y un poco más, en esta revolución ciudadana estamos obligados a dar un paso esencial de gran complejidad para poner en orden los datos sobre las personas y los bienes regados en múltiples registros públicos. Y el panorama no es muy alentador. En el Ecuador hay más de una decena de entidades que conservan y disponen de bases de datos sobre las personas y bienes. En el Ecuador, además del registro civil, tenemos los registros de propiedad o mercantiles. Tiene información el SRI, el IES, los municipios, la función judicial, la Comisión de Transporte, el Ministerio de Relaciones Laborales, la Exenres, las notarías, el CONCEP, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, el Buró de Información Crediticia, etc. Debemos entonces asumir con responsabilidad la tarea de poner en orden esta dispersión de registros, de bases de datos, de sistemas de registros y de formas de acceso a ellas. Este proyecto es una herramienta de valor y utilidad para lograr lo que queremos, un Estado eficiente en el siglo XXI, no solo porque facilita la vida de los ciudadanos, sino porque además permite la consolidación de la información dispersa en decenas de organismos públicos. Este es un paso importante y debemos concentrarnos en dotarle al Estado de la institucionalidad y de la operatividad a un organismo que se encargue de consolidar estos registros y datos. La tarea no es solo formal, no es solo de unificación, es una tarea de fondo. Es una tarea que busca garantizar a los ciudadanos los medios para el acceso igualitario del registro personal y patrimonial, protegiendo la confidencialidad y sus derechos humanos. No puede el Ecuador seguir teniendo miles de niños sin identidad que por razones socioeconómicas no se encuentran registradas a la fecha. No puede el Ecuador seguir teniendo cientos de propiedades habidas de la noche a la mañana por prósperos y sorpresivos nuevos ricos que campea la impunidad de sus conductas. No puede haber en el Ecuador registros públicos contradictoriamente ocultos y reservados, como es el caso de los nombres y apellidos de los accionistas de las compañías mercantiles. Si bien la tarea de esta ley es muy clara y definida en la lucha contra la corrupción, este es un avance importante, porque yo considero que está incompleto sin una ley de exterminio en el Ecuador. Y quiero referirme sobre este informe, señor presidente, a algunas observaciones puntuales que quiero presentarlas. El artículo 6 tiene un problema de fondo.
Si la norma legal no establece sobre qué actos se debe hacer publicidad, con la finalidad de que terceras personas no puedan oponerse si estos actos afectan sus derechos, lo que podría ocurrir es que esta norma sea invocada arbitrariamente por la autoridad, los notarios o los registradores para exigir a los ciudadanos requisitos contractuales que no están expresamente contemplados. Por otro lado, se establece que la obligación de la publicidad es del Estado, es decir, a su costa. Ambos hechos podrían generar graves desajustes en la aplicación de esta ley, ya que la norma debe ser precisa y clara. Por lo tanto, sugiero que en este artículo se reemplace las palabras "y en lo aplicable" por las palabras "y de conformidad con la ley". En el artículo 14 se incluye como parte de los registros públicos el de la propiedad inmueble. Más adelante, en el artículo 20, vuelve a hablar del registro de la propiedad inmueble, pero esta ley tiene que considerar que la denominación constitucional es la de registro de la propiedad que consta en el artículo 265 de la Constitución, que dice que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades. Por lo tanto, sugiero que la Comisión revise este texto tanto en el numeral 2 del artículo 16, artículo 17 y artículo 20, el artículo 30, 34 y 36, transitoria primera, segunda, tercera y quinta. En todas estas disposiciones se debe eliminar la palabra registro de la propiedad inmueble y dejar el nombre constitucional registro de la propiedad. En los artículos 17 y 18, folio personal, folio real y folio cronológico, contempla desde un punto de vista objetivo los mismos datos multiplicados por 3. Creemos que debe reemplazarse estos artículos por un inciso final en el artículo 16 que diga: los sistemas de anotación que correspondan a cada registro público serán determinados en el reglamento. El inciso final del artículo 20 debe ser eliminado, por cuanto mantenerlo podría causar graves perjuicios a los ciudadanos, ya que no puede la ley conceder la potestad a los alcaldes o alcaldesas de derivar, suprimir, unificar o trasladar los registros de la propiedad de sus cantones, porque eso equivaldría a que el cantón, como unidad territorial jurídica, se quede sin registro inmobiliario. Esto es inconcebible desde mi punto de vista. En el artículo 32, numeral 10, además de contradictorio con los gobiernos autónomos, ya que el artículo 20 habla de esa potestad inconveniente, el artículo 32 le confiere la potestad al director nacional de registros. Creemos, por lo tanto, que el artículo 20, como el numeral 10 del artículo 32, esa potestad para los alcaldes o alcaldesas debe ser eliminada, o al menos en lo referido a los registros de la propiedad. En la disposición transitoria primera consideramos que debe ajustarse los siguientes elementos. Al inicio del artículo, después de las palabras "despido intempestivo", agregar un punto seguido que diga: no serán sometidos a periodos de prueba y se tomará en cuenta los años de servicio que fueron prestados en los respectivos registros para el caso de separación, renuncia o jubilación. Con esto garantizar a personas que trabajan en los registros, que antes de la vigencia de esta ley tenían una relación laboral de naturaleza privada, se les respete el acumulado personal del tiempo de servicio para el caso de separación voluntaria, renuncia, separación o jubilación. Y a continuación, después de las palabras "renuncia voluntaria", intercalar la siguiente frase: antes de la transición al servicio público. Con esta frase aseguramos que no se produzca confusión en los jueces, que como destinatarios de la norma en caso de conflicto son los que deben establecer qué y cómo se debe pagar las indemnizaciones laborales. De la misma manera, aseguramos que no se produzca confusión con los funcionarios que pasan al servicio público. Le queda un minuto, asambleísta Rodríguez. Y para terminar, señor presidente, en la disposición transitoria segunda, al final del primer inciso, consideramos conveniente que se agregue una coma después de las palabras "Código del Trabajo" y se añada
reconociendo su tiempo de servicio y demás derechos laborales. Creo que con esto garantizamos esa transformación de la que hemos hablado en esta revolución ciudadana. Gracias, señor presidente.